Buenas noches. Suena raro decir, después de tantos tiempos que hemos estado acá y te he presentado como senador de la democracia cristiana, senador del Partido Demócrata. ¿No hay ningún tipo de nostalgia? Por supuesto, uno fue demócrata cristiano toda la vida. Mi abuelo fue fundador de la democracia cristiana. Pero yo siento que Demócratas es un partido que puede recuperar lo que fue el espíritu de la DC. Un partido de centro, reformista, que construye acuerdos. Yo creo que nuestro ex partido se fue muy a la izquierda, nos lo dicen además las bases, el electorado demócrata cristiano, que mayoritariamente votó por el rechazo cuando la institucionalidad del partido estuvo por el apruebo. Pero bueno, ya eso es historia pasada. Matías, hay una serie de cosas que me encantaría conversar contigo. Una de las cosas que me quiero conversar contigo es algo que fue de tu propia creación, que es un proyecto que eleva las penas sobre la base de delitos económicos. En Chile, tú dices a una persona, ¿qué tratamiento hay en Chile para los delitos económicos? Y tú le preguntas a una serie de personas en un curso, por ejemplo, y todas las personas que tengan una suficiente edad, tarde o temprano te van a decir, oye, pero clases de ética, la colusión de la farmacia y la cuestión, y ¿cuántos de ellos terminaron donde terminamos nosotros si hacemos lo mismo? ¿Qué tanto el síndrome, la imagen del delito económico en Chile conspira básicamente con la idea de justicia que tienen los ciudadanos en el país? Bueno, efectivamente, Fernando, yo creo que no solamente era una sensación, era una realidad. Cuando uno ve las penas que se aplicaron al caso de colusión de las farmacias, de los medicamentos, de los pollos, que es una fuente de proteína muy importante para las familias más vulnerables, ¿para qué decir el daño que se le produjo a los adultos mayores con la colusión de las farmacias, de los medicamentos, con lo caros que son los medicamentos en Chile? Recordemos lo que fueron las repactaciones unilaterales de la Polar. Bueno, y no tuvieron las penas efectivas que la ciudadanía hubiese esperado. Y por eso es que nosotros presentamos este proyecto del año 2019 de manera transversal. Antes del estallido social, nosotros veíamos que había una sensación de la gente de que había una justicia para pobres y una justicia para ricos, para decirlo en términos simples. Y efectivamente comenzamos un trabajo con muchos diputados en ese entonces, Paulina Núñez, que también apoyó el proyecto nacional ahora, y que recurrimos también hoy día al Tribunal Constitucional para defender el proyecto, Gonzalo Fuenzalía, Luciano Cruzcoque, Leo Soto del Partido Socialista, la Natalia Castillo, que era en ese momento del Frente Amplio, y trabajamos con este prestigioso grupo de académicos. Ahí están los mejores profesores de Derecho Penal, Antonio Bascuñán, Javier Bileman, Héctor Hernández, de la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Diego Portales, para actualizar nuestra legislación penal. Esta es la reforma más importante en la historia del Código Penal. ¿Y qué es lo que hace? En síntesis, sistematizar todos los delitos económicos y medioambientales, extender la responsabilidad de las personas jurídicas, que son las empresas, y aplicando un sistema especial de determinación de la pena. ¿Qué significa esto? En términos simples, y tomamos en cuenta la legislación anglosajona de Inglaterra, el proceso que vivió Estados Unidos a partir de los años 70, lo conversábamos fuera de micrófono, y dijimos, bueno, acá el que tiene un poder de dirección dentro de la empresa. Pensemos en el gerente que organiza un grupo de WhatsApp, como ha pasado en casos recientes, con otros gerentes, y se ponen de acuerdo en subir los precios de un producto determinado, eliminar a la competencia. Eso tiene que tener una sanción, eso tiene que tener una pena efectiva. Ese señor no puede alegar irreprochable conducta anterior. Y eso no es desigualdad ante la ley, como ha sostenido la CPC. Eso tiene que ver con que, obviamente, si el delito lo fragua, lo comete quien tiene facultades de dirección, el control dentro de la empresa, con la intención de cometer un delito, eso tiene que tener una sanción efectiva, penal, cárcel efectiva, tiene que tener un comiso de ganancias ilegítimas, como lo hicimos respecto del crimen organizado, el narcotráfico, quitándole los bienes,
porque nadie puede enriquecerse a partir de un hecho ilícito, si ese es un principio general del derecho. Y por eso, Fernando, nos ha sorprendido tanto que la Confederación de la Producción y el Comercio, el máximo gremio empresarial de nuestro país, que después del estallido social, y yo recuerdo las muy buenas declaraciones de Alfonso Suet, que era el presidente de la CPC en ese momento, criticando la colusión, criticando la estafa, los fraudes, llamando a mejorar las prácticas. O sea, la CPC debiera aplaudir este proyecto. Y no lo hizo. Porque ¿qué es lo que hacemos? Defender la libre competencia, sancionar al que hace trampa, al que se enriquece de manera ilegítima, de alguna manera incentivar el fair play. No solamente ponemos énfasis, Fernando, en las sanciones, en las penas efectivas, en las multas, el comiso de ganancias, sino también hay todo un énfasis en la prevención de los delitos. ¿Y cuál es el punto de queja que hoy día la CPC plantea? La CPC ha dicho a través de sus abogados, que son Gabriel Saliasnik y Constanza Hugh, y lo hicieron presente al Tribunal Constitucional de una forma que a nuestro juicio es bastante irregular, que nosotros estábamos cometiendo una desigualdad en el proyecto, porque estábamos sancionando más fuerte al ejecutivo de una empresa por ser directivo de la empresa, y eso no es así. Nosotros estamos atribuyendo una sanción penal efectiva, no porque la persona sea gerente o dueño de la empresa o directivo, es porque esa persona, teniendo el poder de hacerlo, participa activamente con dolo penal, determina la comisión de un delito determinado, como una estafa, como la colusión. Eso no es desigualdad ante la ley, porque la Constitución, ¿qué es lo que prohíbe? Las discriminaciones arbitrarias. Sí, claro. Acá hay un distinto tratamiento, un sistema especial de determinación de pena. Por la magnitud del daño, establecemos una agravante de responsabilidad penal cuando son grupos vulnerables los afectados, cuestión que a la CPC tampoco le gustó, y también de acuerdo a el rol de quien comete el delito. Fíjate que conversamos antes, y lo vamos a poner arriba de la mesa al tiro. Yo me acuerdo que había un profesor mío en Estados Unidos que planteaba que el tema de la justicia, y sobre todo la justicia que atentaba contra la persona que, bueno, es cliente, la persona que de buena voluntad accede a una empresa para comprar algo, bueno, esa persona ve en el proceso de justicia económica quizás una de las señales más fuertes de un sistema que funciona. Y esto me acuerdo que se planteaba cuando se establece en Estados Unidos de pronto una caída de como 5 o 6 empresarios que habían evadido el pago de impuestos. Entre ellos, la mujer más rica de Estados Unidos en ese momento, Martha Stewart. Y ella se fue a la cárcel. Y las encuestas posteriores, pero el signo de satisfacción con la justicia de su país era extraordinario. Porque tú veías que esto no era un eximente para las personas que tenían más poder, sino que tenían el mismo trato que probablemente les pasaba a ellos. Y ese rol de la justicia de simbolizar un fair play, un tratamiento parejo, una intolerancia al delito, solamente se puede ver si es que efectivamente cualquiera que incurra en aquello, efectivamente tiene que pagar. Por supuesto, y lo que pasó en Chile es que la gente se cansó y se irritó de los abusos, de los monopolios, de las colusiones, de las estafas. Lamentablemente, y lo recordaba ayer Luis Cordero Vega, ministro de Justicia, el precedente anterior de un téngase presente de la CPC
en contra de un proyecto aprobado también en el Congreso fue cuando la CPC recurrió al Tribunal Constitucional en contra del proyecto que aprobamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que le daba más herramientas al SECNAC para defender a los consumidores. Y ahí, claro, teníamos una composición distinta y el Tribunal Constitucional modificó unilateralmente el proyecto que habíamos aprobado soberanamente en el Congreso. Bueno, nosotros esperamos, de verdad, que no ocurra lo mismo. Pero ahora hay una cosa que tú dijiste, Matías, que es bien interesante. En este caso fue casi unánime. Es unánime. Unánime. O sea, hay una voluntad de... Pero absolutamente. De que no haya... Este proyecto lo tramitamos durante 2 años y medio en la Cámara de Diputados. Hubo todo un trabajo prelegislativo con los mejores profesores de Derecho Penal de las mejores universidades de Chile. Tiene su fuente en los anteproyectos de reforma del Código Penal del gobierno de Piñera y del gobierno de la presidenta Bachelet. Son los mismos académicos que habían trabajado. Entonces, tú comprenderás que después de 4 años que el Congreso soberanamente, después de haber destinado más de 50 sesiones al análisis de este proyecto, cientos de horas de discusión, se aprueba por unanimidad el proyecto en las 2 cámaras del Congreso y después la CPC hace presente al Tribunal Constitucional su disconformidad con el proyecto, cuando ya había vencido el plazo para hacer el control preventivo que tiene la titularidad o ambas cámaras del Congreso o la 4ª parte de los diputados o de los senadores. No ocurrió así, porque el proyecto fue aprobado por unanimidad. Entonces, la verdad... ¿Y cuál es la chance que le ves tú al desarrollo que esto pueda tener en el... No, yo confío en el Tribunal Constitucional. Yo creo que tenemos un Tribunal Constitucional con una composición muy seria. Lamentablemente hay 3 ministros menos. Murió desgraciadamente un gran ministro del Tribunal Constitucional, profesor de Derecho Constitucional como Rodrigo Pica hace 3 semanas atrás. Falta nombrar 2 ministros precisamente por el Senado. Pero yo confío en el Tribunal Constitucional y que va a respetar lo que soberanamente aprobó el Congreso. A ver, eso por el lado de esta nueva legislación que está proponiendo para los delitos económicos, que yo insisto en un punto, probablemente hay pocas cosas que sean más simbólicas de una suerte de justicia, que de ahí viene la palabra justa, digamos, una justicia que ver que el tratamiento no es desigual de acuerdo a los ingresos o de acuerdo a las características raciales o a las características de riqueza de cada una de las partes. Y en este caso, me imagino, van a haber muchos ojos mirando a ver qué pasa. Sí, de todas maneras. Yo creo que sería un pésimo precedente que el Tribunal Constitucional modificara unilateralmente lo que soberanamente resolvió el Congreso Nacional después de 4 años de tramitación. Yo insisto, Fernando, en una idea. Este proyecto lo que hace es defender la libre competencia. O sea, el buen empresario deberá ser un hincha de este proyecto. El gallo que se saca la mugre trabajando a las 6 de la mañana, levantándose a las 6 de la mañana, trabajando todo el día, que sabe lo que cuesta pagar el IVA, que sabe lo que cuesta pagar las imposiciones, que ve que por el lado unas empresas se coluden o cometen fraude y les va mejor, al buen empresario, que en la gran mayoría de empresarios de este país, deberá causarle indignación. Entonces, yo realmente no entiendo la actitud de la CPC, pero yo quiero destacar que transversalmente senadores prácticamente de todos los partidos recurrimos al Tribunal Constitucional frente a este escrito del gran empresariado para decir nosotros vamos a defender lo que aprobó el Congreso. Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, suscribió esta presentación al Tribunal Constitucional, estaba indignada, yo conversé con ella, Francisco Buenchumilla, Pedro Araya, Alfonso Durresti, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, todos se querían sumar frente a este requerimiento y yo creo que acá tenemos que defender la dignidad de la democracia.
cuando en definitiva protege un principio como es la fe pública y la libre competencia. Ya, eso está por resolverse. Sí. Vamos, déjame politiquear un poco contigo. Tú acabas de salir de la democracia cristiana, acabas de formar un partido, demócrata, ya está con la firma completa. Ya, cuéntame un poquitito cómo estás viendo este fenómeno de abrir o mirar un diario o ver la tele o escuchar la radio y encontrarte con una serie de escándalos de aquí y de allá. ¿Qué tanto sientes tú que están casi dadas las cosas para que aumente la crispación política en Chile? Yo espero que no, y por eso es tan importante conformar un partido de centro como es Demócratas. Efectivamente somos partido legalmente constituido. Tenemos además la intención de constituirnos en todo Chile para llevar en todas las regiones candidatos a las elecciones municipales. Lo propio está haciendo Amarillo. Yo creo que ayer dimos una demostración importante rechazando la acusación constitucional contra el ministro Ávila, al igual como lo hizo Amarillo, al igual como lo hizo Evópoli, porque yo creo que Chile, Fernando, no admite más fragmentación, pasar de un extremo a otro, o sea, pasar de una elección de constituyentes de la lista del pueblo a otra de republicanos, no le hace bien al país. Por eso nosotros identificamos que faltaba una coalición de centro. Tenemos una situación económica muy compleja. Yo creo que si el gobierno no reacciona con una agenda pro crecimiento potente, nosotros hicimos una propuesta al ministro Marcel, vamos a terminar con un desempleo de 2 dígitos este año, lo ha dicho Sebastián Edwards, lo han dicho muchos economistas, la situación de delincuencia, cómo han aumentado los homicidios, lo que ustedes recién estaban mostrando. Es una situación muy complicada, tenemos que ponerle el acelerador a la agenda antidelincuencia, los 31 proyectos, se están haciendo cosas importantes, esto de llamar nuevamente al servicio a carabineros que pasaron a retiro, un proyecto que aprobamos en el Congreso. Nosotros estamos disponibles a los acuerdos. Yo creo que en una situación tan compleja no podemos darnos el gusto de pasarle la cuenta al gobierno solamente, sino que tenemos que hacer propuestas. Obviamente nos preocupa la situación de corrupción, como lo ha denominado el propio ministro Carlos Montes. Todos los días conocemos de nuevos traspasos que están siendo investigados por la Fiscalía, 14.000 millones de pesos, 8 regiones investigadas, gobiernos regionales. Bueno, yo creo que es muy importante, a propósito de las señales contra la impunidad que estábamos hablando respecto a los delitos económicos, que efectivamente el Ministerio Público aplique todas las penas, todas las sanciones. Nosotros como demócratas, con Jimena Rincón, propusimos desde el primer día que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte. Se está haciendo, pero también tenemos que construir acuerdos. Mañana estamos invitados a las 9 de la mañana por la ministra del Trabajo a tratar de construir un acuerdo en materia de pensiones. Fíjate que a mí me tocó votar a favor la reforma de pensiones de Bachelet y la reforma de pensiones de Piñera. Hemos perdido 8 años y hay muchas generaciones de adultos mayores que murieron esperando que mejoráramos las pensiones. Entonces, por una discusión ideológica, que unos quieren 100% capitalización individual, otros quieren 100% reparto, los únicos que pierden son los adultos mayores. Yo espero que logremos un acuerdo sobre la base de que efectivamente mejoremos las pensiones, que haya incentivos al ahorro. Es súper importante que los profesionales, los trabajadores sientan que el fruto de su esfuerzo va a ir destinado a mejorar sus pensiones. Obviamente que haya mecanismos de solidaridad, mejorar la PGU, ojalá llegando a 250.000 pesos, a 300.000 pesos, con incentivo al ahorro también. Yo creo que es fundamental llegar a un acuerdo en materia de pensiones y llegar a un acuerdo en materia de reactivación económica y empleo. Bueno, ahí hay 2 temas que vienen de alguna manera prometiéndose hace rato, digamos, de que se va a tratar la reforma de pensiones y, bueno, tenemos la reforma tributaria también, que es una situación que, por cierto, es tremendamente importante. Tenemos una situación que hay que mirar bien, y yo lo he dicho
en tolerancia cero, más una situación bastante delicada, por lo menos por el momento, de probablemente la empresa que más aporta al país, que es Codelco, con una deuda de 18.000 millones de dólares. Y por lo tanto, muchas cosas no se van a poder hacer como se hacían antes, cuando tú financiabas las cosas a cuenta de cobre futuros y cosas de ese tipo. ¿Cómo estás viendo tú, el manejo de el gobierno y particularmente de los ministros del área económica en esto? Yo veo muy bien a Mario Marcel en las cifras macroeconómicas, en los equilibrios. Tenemos una inflación controlada después de mucho tiempo, hay espacio para que el Banco Central, no lo digo yo soy súper respetuoso de la autonomía del Banco Central, pero lo han dicho todos los economistas, hay un espacio objetivo para que se bajen las tasas, para soltar las amarras de la economía. Tenemos proyectos de inversión judicializados, paralizados por miles de millones de dólares. Yo lo veo en la región de Coquimbo, que estamos con recesión económica, la proyección de caída de la minería en un 40% en los próximos años. Sí. Es muy preocupante. Nosotros aprobamos el proyecto del royalty, que es muy importante para regiones mineras como la mía, pero también he entendido que hay que desarrollar la minería. Efectivamente, tú lo decías, el aporte de Codelco al fisco es la mitad del aporte de la minería privada. Y ¿para qué decir respecto del litio? El litio está, las empresas operadoras del litio están aportando más del doble de lo que está aportando Codelco al fisco. Entonces, yo creo que es muy importante que el gabinete, el presidente, así como revisaron lo que fueron sus posturas en materia de seguridad ciudadana, que ellos votaron en contra de la ley Naín Retamal, votaron en contra del proyecto del robo de madera, votaron en contra de los estados de emergencia en la macrozona sur, que ellos también revisen su visión respecto del crecimiento económico. Acá teníamos consejeros constitucionales del proceso anterior que hablaban del decrecimiento económico, cuando tenemos una situación de desempleo que es insostenible. Entonces, yo creo que es muy importante que, junto con este ministro Marcel, que ha mantenido equilibradas las cuentas fiscales, que es una persona que goza de credibilidad, podamos tener un nuevo impulso a la reactivación económica. Nosotros hicimos como demócratas una propuesta concreta, le dijimos al ministro Marcel, estamos de acuerdo en hablar del nuevo pacto fiscal, pero hablemos también del pacto pro crecimiento. Ahí hicimos toda una propuesta, la ruta de la pyme, por ejemplo, cómo incentivar a pymes que hoy día están desformalizadas a que se formalicen, y generando incentivos, por ejemplo, que las pymes que se formalicen los primeros 5 años no paguen impuestos, por ejemplo. La ruta de la pyme, cómo simplificar los trámites ambientales de los proyectos. Hemos conversado con el ministro Marcel respecto de eso. Pero si nosotros sumamos la situación de aumento de homicidios, de sicariato, de secuestro, a un desempleo de 2 dígitos, a una economía que no marcha, vamos a estar en una situación muy compleja. Ahora, frente a eso, y respondiendo a tu pregunta, Fernando, hay 2 opciones. O ponerse a criticar, sentarse arriba de un cajón de tomates, como hacía el Frente Amplio, y criticar todo, o construir. Nosotros, como centro reformista, como demócratas, creemos que tenemos que hacer propuestas, porque la gente lo está pasando mal y estamos todos, de alguna manera, apuntados con el dedo, y la gente nos está diciendo, oye, pónganse de acuerdo y solucionen ustedes los problemas. Sí, ahora es bueno que eso empiece a verse. No existe nada más categórico y más elocuente que cuando el ciudadano mira un resultado nuevo de algo que se dijo que iba a pasar y que se iba a tratar de hacer y que se iba a mejorar, y tú de repente ves esa situación construyéndose. Y eso te da confianza. Si no, la situación se te así desordena muchísimo. Por supuesto, tenemos precedentes en la historia de Chile. El presidente Lagos fue capaz en un momento de recesión económica brutal. ¿Tú te acuerdas de sentar a los empresarios, de liderar una agenda pro crecimiento? Lo hizo el presidente Elwin. Convocó a grandes acuerdos con Foxley, con la oposición, con Piñera cuando estaba en la oposición en el Senado. Y bueno, después de esos acuerdos,
Chile fue capaz de crecer al 7-8%, disminuyó la pobreza de un 40 a un 10%. Yo creo que es posible volver a instalar una política de los acuerdos partiendo por el tema previsional. Los adultos mayores no pueden seguir esperando por una agenda de pacto fiscal con una agenda pro crecimiento económico, sacando adelante la agenda de los 31 proyectos en materia de seguridad. Eso es fundamental y en eso nosotros vamos a estar. Veamos a ver cómo se continúa en esto. Muchas gracias, Matías. Gracias, Fernando. Por haber estado con nosotros acá. Encantado. Tenemos, lo conversábamos con el senador, esta situación que se sabía que iba a contabilizarse, o más bien a generar cifras para ver los resultados de las acciones más violentas, incluyendo sobre todo los homicidios. Y la verdad es que lo que se descubrió y lo que entregó hoy día la autoridad es muy preocupante. Se lo queremos mostrar en esta nota. Básicamente aquí es un búnker dentro de la comuna. Tomar todos los resguardos posibles ha sido la única opción de los vecinos del sector de Matasur. Y es que situaciones como la que ocurrió hace solo un mes, cuando dos